Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Este año, para el mundo del derecho en México, será un año muy importante y de grandes desafíos, porque a partir de agosto se integrará una nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde los nuevos ministros de esa integración serán electos por voto universal y directo. Ya anteriormente en este programa he tenido el gusto de recibir como invitada a la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, una persona a quien conozco desde hace muchos años y que ha sido una invitada regular de este programa desde que se transmitía originalmente en Frecuencia Tech. Pero dada la importancia de este proceso, me parece que es muy significativo e importante conocer cuál es su visión y expectativas con respecto a lo que habrá de pasar y con respecto a lo que habrá de tener una incidencia directa tanto entre el gremio de los abogados como entre todas las personas que están sujetas al derecho, es decir, los justiciables, que incluye, por supuesto, también a los abogados. Así es que, sin más preámbulo, Paula, muchas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Y quizá la primera pregunta que yo quisiera hacerte es: ¿qué rol habrá de desempeñar esta nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque aunque sea la misma institución, al ser una nueva integración, pues habrá de tener una nueva personalidad. ¿Y qué es lo que necesita atender? Gracias, Carlos, por la invitación. Tienes toda la razón. Ahorita te decías, esta nueva integración de 9 ministros y ministras en la Suprema Corte será la 12ª época del Semanario Judicial de la Federación. No hay duda que hay cambio de época ahí, sí, sin lugar a equivocarse. Pero cuando hablabas de esto, la nueva personalidad, las personas, Carlos, los funcionarios públicos, los funcionarios judiciales, en función del desempeño que tengan, se puede fortalecer la institución, pueden pasar neutros y grises por su camino o pueden debilitarla. Yo quisiera que las personas que llegaran a la Corte sean como ministras y ministros particularmente, desde luego también magistrados y jueces, sean personas muy sensibles, particularmente doctos en darse cuenta, fíjate, doctos en derecho sí, pero en darse cuenta de los pequeños cambios sociales para que este nuevo sistema pueda durar mucho tiempo y no sea un sistema accidentado. Creo que la Corte tiene que tener un papel fundamental en el Estado de Derecho, en el fortalecimiento del Estado de Derecho, en el fortalecimiento de la regla legal, pero a su vez con mucha sensibilidad social, con mucha justicia social, porque sí se empieza a ver afortunadamente un rostro distinto en términos de igualdad social, de no discriminación, de no marginación a personas por condición de género, por condición racial, por condición de estrato social, y eso a mí me gustaría que se fortaleciera también. Entonces es un equilibrio el que se tiene que buscar, porque todos estos años que poco hubo un cambio en el Poder Judicial para darse cuenta
que estaba en deuda con la gente socialmente más desfavorecida y económicamente más desfavorecida, veo que ya está viendo ese nuevo perfil. Entonces, por un lado, el Estado de Derecho, la regla legal, la rule of law, pero también con una justicia social. ¿Y qué tiene que haber en esto, Carlos, encontrar ese equilibrio para que tenga confianza la ciudadanía? Y esto es complicado en algo, Carlos, porque el sector empresarial también tiene que ser atendido con una justicia tributaria más humana, que no hay una justicia tributaria humana. Quienes cumplen con las normas fiscales y por alguna razón a destiempo pagan las contribuciones o el tributo, pagan sus actualizaciones, el fisco no tiene que irse con toda la fuerza encima, sino ser más humano y valorar a través de las normas interpretativas. Yo ya lo he hecho, justamente voy a tener una plática, una conferencia de el rostro humano de la justicia fiscal, del derecho fiscal, porque no se tiene, ¿no? Y a los pequeñitos también contribuyentes tampoco se les tiene que tratar con esa vara dura. Ejemplo, a diferencia en la corte, yo lo que hago es en un tribunal colegiado, ámbito muy pequeñito, pero la corte sí lo podría interpretar distinto. Un pequeño contribuyente, una pequeña contribuyente en estas declaraciones anuales en el sistema simplificado, porque tienen una cantidad, no quiero ni dar las cifras, no tiene sentido aquí dar artículos, cifras, una cantidad pequeña de ingresos. Y vamos a suponer, también para no dar el caso particular, que la actualización es materialmente de 500 pesos. Entonces, si ella presenta su declaración, o esta persona presenta su declaración de impuestos anual un poquito más retrasada que en abril, y hay una norma que ya se había reformado también en un transitorio. La norma era tan dura, Carlos, que decía, bueno, si no la presentas a tiempo, te regresas al régimen ordinario de pago de contribuciones, llaman general, al régimen general. Oye, si tú estás por tus ingresos en el régimen especial de tributación de muy pequeños contribuyentes, de un régimen simplificado, ¿por qué la norma te manda al otro? Hubo un transitorio, pero el transitorio dice, está bien, te quedas, pero a partir de que tú pagaste tus impuestos en forma retrasada, no, es a partir, se retrotraen todo el año fiscal. Entonces, Claro. la Corte le tiene que dar una visión más humana al derecho tributario. También ese es un punto. Y la parte que te decía de justicia social, ¿no? Ver el contexto social que se tiene y sí se puede integrar los dos temas, el tema empresarial, el tema de justicia social, el tema de igualdad y de no discriminación. Fíjate que se me hace muy importante esto que tú estás mencionando. Justamente hoy en la mañana estaba leyendo uno de los antiguos discursos del doctor Arturo Salinas Martínez, el director de la escuela en la que yo estudié, y él señala que uno de los más grandes riesgos de los profesionistas, y en este caso de los profesionistas del derecho, es encerrarse en los contornos de su propia disciplina y perder la sensibilidad humanista. Y en este sentido, creo que lo que tú dices es muy relevante y son ideas muy nobles, muy importantes, muy trascendentes, pero que son difíciles de implementarse. A veces difíciles de implementarse porque todas las personas tenemos nuestras propias limitaciones, a veces porque las instituciones tienen sus propias limitaciones. Y en este sentido, a mí me gustaría que tú me comentaras sobre cómo visualizas la función y el funcionamiento, yo agregaría, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la integración de solo 9 ministros y ministras y el funcionamiento permanente en pleno porque desaparecerán las salas especializadas. Y sí, Carlos, con mucho gusto. La Corte
ya también desde 94 poco a poco fue manejándose así. Tiene que ser una pecera totalmente transparente, pero no solamente en los proyectos que se van a presentar en el Pleno para que puedan ser vistos cómo es la discusión a través de TV Justicia, antes era Canal Judicial, o como le vayan a llamar en un futuro, sin problema que cambie de denominación. Pero lo cierto es que no se tiene que quedar ahí. Yo creo que tiene que regresarse a una real discusión de los casos, porque en las últimas años se convirtieron en posturas. Esta es mi postura, leo el dictamen que me hacen en mi ponencia, esta es la otra postura, e intransigencias que no llevaron más que a que desembocara todo esto en la reforma también. Tiene que haber también perfiles en la corte que sepan escuchar. Fíjate lo básico que es esto, tener una escucha activa para que puedan comunicarle cómo va a ser la corte en pleno. A lo que voy con mi primer argumento es, tiene que comunicar las decisiones, sus determinaciones y lo que está en el horno, que es el pleno, cómo va a salir ese pan con este lenguaje tan cotidiano como lo estoy expresando ahorita con un grupo y muy selecto que tienes de público, pero cómo cocinas, con qué ingredientes cocinas el pan para que lo puedan tener en la mesa, con esa transparencia, con ese lenguaje cotidiano, con esa suavidad también y con un diálogo franco en una discusión del pleno de la Corte, que es el máximo tribunal, para que ustedes realmente ustedes me refiero a la sociedad civil o el foro, las personas justiciables, estén Los interesadas. justiciables, sí, claro. Estén interesadas, Carlos, en lo que hace su poder judicial y el máximo tribunal. Si sigue haciendo las sentencias en lenguaje que no se entiende o si siguen habiendo posturas también intransigentes, tiene que haber absoluto respeto y puentes de comunicación entre sus miembros, buena fe y construcción de temas jurídicos en donde nuevamente sumen más que una sola postura, 3 votos particulares, 5 votos concurrentes, que es hasta donde se llegó, hasta el extremo en el que se llegó. Se tiene que recomponer, reconsiderar, reorganizar, reordenar todas las ideas para que nuevamente tenga una sentencia del Pleno de la Corte mucho peso social. ¿Cómo se pierden los pesos en las sentencias? Con esto que te comento, sí te doy la razón a ti, pero muy poquito porque hay un voto particular en el considerando primero y hay otro voto particular en el considerando segundo y un voto concurrente por la forma en la que se desarrolla un argumento. Entonces, pierde fuerza, pierde contenido una sentencia en donde tiene 9 votos concurrentes, 4 votos particulares y de todas maneras como quiera, como ganó por 5, que es una mayoría de 4, no tiene mucha fuerza. Cada uno es independiente, autónomo, objetivo, pero tiene que haber en qué sí cedes y en qué no cedes. En algo que no sea tu irreductible, cedes para fortalecer la sentencia. Y en algo que sí es tu irreductible como juzgador, ahí dices, ahí no. Esa sí es mi irreductible. Entonces veo cómo quiero que sea la Corte con mucho más interés social y más transparente también como pecera, pero en la elaboración previa a que se presente el proyecto, cómo se presentó, cómo se discute, cómo sale. Y mucha buena fe. Sí, mucha buena fe para que se fortalezca a la Corte. Bueno, esto de la transparencia y la fortaleza del Poder Judicial, más allá del funcionamiento propio y esencial de el Pleno de Ministros, que serán los que decidirán, realmente el Poder Judicial mexicano, a mí me parece que había puesto un antecedente a nivel mundial en acercamiento a los justiciables. Y yo me pregunto si esta nueva conformación, esta nueva integración, continuará con esta, en mi opinión, tan importante labor. Por ejemplo, tú hablabas
de el canal judicial, Justicia TV, pero hay muchísimas otras actividades de la Corte, las casas de la cultura jurídica, el Centro de Estudios Constitucionales, una serie de entidades que la Corte ha desarrollado y que en realidad ha fortalecido el acercamiento de la justicia a la ciudadanía, y yo creo que ha despertado vocaciones que me parece algo muy importante y sin lugar a duda ha aumentado la credibilidad del Poder Judicial, aunque hay ejemplos que parecen empeñarse en ensuciarlo. Pero institucionalmente me ha parecido una labor importante. El gran reto es tomar la estafeta de lo que se ha construido. ¿Tú qué opinas? Con estas reducciones presupuestales y esta nueva visión, ¿será posible continuar con esta labor? Mira, es muy importante tu pregunta, Carlos, realmente es muy importante. Es necesario tener las condiciones materiales mínimas y los sueldos dignos mínimos para un buen desempeño. Y nos vamos a lo básico. Sé que, bueno, te estás yendo a lo básico, que funcionen las impresoras, que haya escritorios dignos, que no estén rotas los escritorios o las sillas, la computadora que esté actualizada con el programa correspondiente, que puedas meter al sistema electrónico también en la base de datos toda la información y que no se te sature, que haya comunicación electrónica entre órganos jurisdiccionales para vincular asuntos que están relacionados en las distintas instancias, el amparo indirecto con el amparo en revisión, y todo eso sí requiere de recursos, sin duda alguna. Necesitas imprimir las sentencias que se puedan leer, que se puedan ver, y requiere mantenimiento. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, sí se requieren de recursos materiales, mantenimiento y tener condiciones dignas para poder prestar el servicio de administración de justicia adecuadamente. Ahora, esto quiero subrayarlo mucho, no significa tampoco excesos. Y justamente uno de los aspectos de la reforma fueron estos excesos que existió, excesos en los cursos a los juzgadores en el extranjero, a Italia, a España, a Colombia, a Puerto Rico, que es Estados Unidos, a Washington, que eran de 15 días todo pagado por el erario público. Yo, ¿por qué lo digo? Porque no me fui a uno solo. Por eso tengo la calidad moral de decirlo. Y luego tomaban otros 15 días para ellos ya aprovechar el boleto de avión. Sí, pero estar un mes fuera en Europa, un mes fuera. Entonces, estos excesos, lamentablemente, y te digo, me siento muy orgullosa de no haber tenido uno solo, con documento en mano también, porque lo mandé pedir al Consejo de la Judicatura que me dijera cuántos cursos en el extranjero pagados por el erario público tenía. No se advierte ninguno de su expediente. Entonces yo sí tengo la autoridad moral para decirlo. Los excesos no, pero sí se requieren condiciones mínimas materiales para prestar el servicio. Ahora, ¿cómo seguir acercando la justicia literalmente es al pueblo de México, porque así es, pueblo, territorio y gobierno en teoría del Estado? Acercar la justicia al pueblo de México, Carlos, en ese concepto amplio de lo que se entiende en la teoría del Estado. ¿Cómo? Dependiendo qué tipo de justicia. La justicia cotidiana, que son cuestiones de justicia ciudadana básicas, como es un arrendamiento inmobiliario, un problema de un crédito, un problema en materia familiar, de pago de alimentos, guardia y custodia, régimen de visitas y convivencias, cuestiones que son la angustia cotidiana de la persona justiciable, pues tendrá que haber un convenio entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el nuevo Tribunal de Administración, para que preste las casas de la cultura jurídica y sigan haciendo su función por parte de la Corte, pero que se entienda que hay un tránsito, porque el Poder Judicial es único. Entonces, no que digan, como es la Corte, las casas de la cultura jurídica son de la Corte y la comunicación es de la Corte. Tú tienes que acercar esa otra justicia
porque para que la población, para que el pueblo de México crea en su sistema de impartición de justicia y se le dé respuesta a todos los estratos sociales por igual, porque somos servidores públicos, es un servicio de administración de justicia que no puede ni debe discriminar a nadie que acuda a la justicia a resolver un problema. Entonces, tener acuerdos, convenios de colaboración entre Corte y Tribunal de Administración, sin duda alguna, te lo digo, y así acercarse a la población, especialmente la población más desfavorecida. Cualquier persona que quiera conocer tu pensamiento jurídico y tus antecedentes como jueza, como responsable jurisdiccional, puede revisar tus sentencias, y tus sentencias justamente han sido muy innovadoras. No diría yo que unánimemente aceptadas, pero han sido objeto de amplios comentarios, discusión y respaldo de grandes pensadores jurídicos. Esto me imagino que te ha dado una visión de los problemas judiciales que hay que atender en nuestro país, y te ha acercado en más de una manera a la vivencia de los justiciables, porque realmente el abogado tiene que tomar cierta distancia del problema que resuelve, el juez tiene que ser imparcial, pero para el justiciable es su problema inmediato y le cala directamente en el ámbito de su esfera personalísima. A partir de esta visión, a mí me gustaría preguntarte cuáles son las principales áreas de oportunidad que tú ves en la justicia en México. ¿Cuáles son los grandes temas que hay que abordar desde la Corte? Porque la Corte implica, por un lado, trascendencia nacional, y por otro lado, que no deja de ser importante, la proyección de México hacia el mundo en materia de justicia. Sí, claro que sí, Carlos. Esta también es una pregunta muy aguda, muy importante y que da lugar a toda una clase en la universidad. La Corte tiene que redefinir, ahora que estoy tanto con los redefinir, reconceptualizar, estamos viviendo tiempos distintos y hay que entenderlo así como Poder Judicial. Entonces, hay que redefinir ciertas tesis. Por ejemplo, en materia ambiental, que ya me he pronunciado, lo que digo es porque ya lo he materializado. Entonces, sí, una de las características que tiene que tener un juzgador es que su pensamiento sea igual al discurso que plasma e igual a las sentencias que dicta, es decir, la misma forma, y ser congruente y consistente, porque así das la seguridad, como tú dices, a veces gustan, a veces no, pero con la seguridad de cuál es mi línea. Entonces no hay pierde porque no hay engaño, hay transparencia y hay claridad. Y conoces el pensamiento de esa persona juzgadora y sabes por dónde va su línea de interpretación. Ahora, afortunadamente, Carlos, la mía es cierto, pero algunas no gustaban. En un momento el de derechos de los animales que empecé a desarrollar desde hace tiempo, derecho al ambiente también desde hace muchos años, las revocaban. Yo me venía la ola a mí, pero generaban mucha conciencia en otros juzgadores que ya no sufrían el mismo impacto y empezaba a avanzar la materia en materia ambiental, la materia de los derechos de los animales, hasta llegar hoy a la Corte 2025, en que se pronuncia por cuestiones de derechos de los animales de un no maltrato. Mi primera sentencia fue en 2025, perdón, se pronuncia la Corte, la mía fue 2015, por eso hablé de 2015, porque la mía. Entonces, es cierto, hay que saber leer el futuro, hay que saber leer hacia dónde va, hacia dónde es lo correcto, el deber ser.
Y esto es ir teniendo la sensibilidad para darte cuenta. Dices tú, el contexto internacional se debe tomar en cuenta, claro que sí. En función de cómo se desarrolle y se desempeñen los ministros de la Corte, la credibilidad no solo nacional, sino internacional. Y esa credibilidad ahí sí está aparejada de respeto internacional y tiene alcances muy distintos, Carlos. La Corte Suprema como Tribunal Constitucional tendrá que buscar a través del ejercicio que hará en las consideraciones de sus sentencias, no que lo busque uno tampoco, más bien, el respeto llega solo. Si tú haces bien tu trabajo, ¿cómo me di a conocer yo en estas sentencias de las que hablas? Ni siquiera quería, Carlos. Simplemente daba mi 100, hacía mi trabajo lo mejor posible. Como te decía en el otro programa que me hiciste favor de hacer preguntas, cada sentencia la dictaba como si fuera la última oportunidad que yo hubiera tenido para poder abrir camino o darle algo a la sociedad. Entonces, el resto llega solo, tú no tienes que buscar un reconocimiento nunca. Si haces bien tu trabajo, no tienes problema en fortalecer la institución, Carlos. Y creo que sí, México requiere un fortalecimiento en las consideraciones para que los otros tribunales constitucionales volteen a ver qué están haciendo. Y a veces, Carlos, la Corte necesita estas redefiniciones en la materia ambiental, te decía. La materia ambiental, no recuerdo si en la otra entrevista también te lo comentaba, tienen que tener cumplimientos a largo plazo. Y las tesis, cuando la autoridad se viene en el recurso de revisión que está en X artículo, en el 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Corte ha tenido criterios que limitan mucho la materia ambiental. Lo pueden buscar en el semanario judicial, dice la tesis literal de la segunda sala. Materia ambiental y forestal no es de importancia y trascendencia para que proceda el recurso de revisión que interponen las autoridades, ¿no? Y lo mismo el Pleno Regional en un asunto de Pemex, y digo que es de Pemex porque está en el semanario judicial también, de un contrato en donde se estaba otra vez reestructurando lo que él iba a pagar, lo que Pemex iba a pagar para la reparación del daño ambiental. El Pleno Regional apenas de hace 2 años dijo no es materia importante y trascendente. Entonces sí se tiene que redefinir porque también las autoridades, cuando los particulares contaminan, tiene que proceder el recurso porque como país tenemos que cumplir el Acuerdo de París, tenemos que cumplir el Acuerdo de Escazú, tenemos que cumplir la Convención de Río, y yo soy una juzgadora ambientalista porque creo en el derecho al futuro de las generaciones venideras, y creo que lo menos que podemos hacer es respetar este derecho que tienen ellos a dejarles un mundo. Ya no se pudo, pero al menos lo menos malo posible en términos ambientales. Estamos en una crisis ambiental sin precedentes, y no voy a hablar de calentamiento global, de crisis ambiental en todos los sentidos. Entonces sí creo que se tiene que ver la materia ambiental distinta, Carlos, entre otros muchos pincelazos que debe dar la Corte. ¿Qué es lo que pasó con la Corte? En donde tenemos que redefinir nuevamente. Se perdió el núcleo esencial de varios derechos humanos, el de fundamentación y motivación, el de autoridad competente, con tesis que decían, no es autoridad competente si no cita el artículo, fracción, inciso, subinciso, subsubinciso, tanto que se perdió el núcleo esencial del derecho humano a la debida fundamentación, motivación y competencia. Entonces, también volverle a dar sentido y contenido. Un acto de una autoridad incompetente es porque la autoridad es arbitraria, porque la autoridad realmente está fuera de sus facultades y de sus funciones el acto, porque está haciendo con un comportamiento en los oficios despótico que se materializa en la esfera jurídica de los justiciables. Y te puedo dar casos ahorita, y la justicia no les dio respuesta. A los policías federales, por ejemplo, está el machote de su renuncia. Ahora tiene 2 años, yo me quedé en voto particular.
y las autoridades decían, los pasaron, estaban en la Guardia Nacional, los pasaron nuevamente a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, federal me refiero, y luego dicen, es que hubo un acuerdo entre la Secretaría y los policías federales y ellos renunciaron voluntariamente. Y mi voto dice, no, tú no puedes decir que hay una renuncia voluntaria cuando hay una huella digital, un número de expediente, cuando renuncias a todo acceso a la justicia, cuando dices que no te deben prestación alguna y cuando los policías y los agentes ministeriales, por las reformas constitucionales, no tienen derecho a la reinstalación, aún siendo injustificado su cese. A lo único a lo que tienen derecho es a la indemnización constitucional. Te estoy hablando de asuntos de 2018, de Claro. 2018 y 20, fue en el 20 cuando lo cesan. Entonces, ¿qué sacó la justicia? La justicia dijo, no, no, ahí está su renuncia voluntaria. No, yo en mi voto particular pegué los machotes y dije, esto no es una renuncia voluntaria. Entonces, hay que tener también el núcleo esencial de lo que es la fundamentación, la motivación del acto. No te pueden obligar a renunciar, que te cesen, pero que sea un cese injustificado. Eso sí, sí se puede, no, no vas a regresar a tu puesto. ¿Por qué, Carlos? Porque entonces en ese orden de ideas te dan la indemnización constitucional, los Claro. 20 días de salario por año trabajado, algunos tenían 20 años trabajando y tus 3 meses de indemnización constitucional. Pues creo que son ejemplos que te estoy poniendo en donde también hablo tanto de redefinición, pero se tienen que redefinir, como te decía, redefinir estos derechos humanos básicos de fundamentación, motivación, autoridad competente, legalidad, seguridad jurídica. Con los ejemplos que te pongo, creo que queda claro el mensaje. Yo creo que lo que dices es muy importante y sin lugar a duda estamos viviendo en un cambio de era. Me parece que no todo ha sido para bien, pero en general, si tuviéramos que hacer un balance, yo diría que el mundo de hoy es mejor que el de hace 50 años. Tener la visión hacia el futuro con esta conciencia de cambio de época me parece muy importante. Sin embargo, debe haber una liga entre la historia y la proyección hacia el futuro. Y desde la decisión de Marbury versus Madison, uno de los grandes roles del Poder Judicial y particularmente de las Cortes Supremas es este ejercicio de controles de pesos y contrapesos. Esto es un aspecto que siempre se ha cuestionado respecto a los órganos jurisdiccionales, porque en estos momentos el derecho camina en la sutil frontera con el ejercicio del poder. A mí me gustaría que me hablaras un poco de esa visión de los pesos y contrapesos y proyectado con esto o aderezado con este ámbito de la visión hacia el futuro, la conciencia de un cambio de época. Sí, sin duda alguna tiene que existir pesos y contrapesos en un país, claro que sí, y de lo que habla la división de poderes públicos, pero eso no significa, Carlos, que no deba y pueda existir colaboración entre ellos. Son dos cosas totalmente diferentes. La colaboración, por ejemplo, yo la veo mucho en materia ambiental, es el cumplimiento como Estado, como país, como nación, en los acuerdos internacionales que se toman y que se ratifican por otro poder público. Eh, claro está que cada uno dentro de su ámbito competencial, pero si tú como poder judicial no judicializas el derecho ambiental, pues entonces queda hueco el cumplimiento de los acuerdos y convenios también
cuando otro poder público, por ejemplo, no da la información que contemple el acuerdo de Escazú. Tienen que ir los poderes públicos a la misma línea en ciertos temas. ¿En cuál otro, Carlos? Que también es muy claro. En los derechos económicos, los que le llaman DESC, derechos económicos, sociales, culturales, ya hablé del ambiental y ambientales. Tú puedes judicializar un DESC, decir sí, derecho a la vivienda. ¿Cómo lo materializa si no hay coordinación en la ejecución de la sentencia con la parte presupuestal o con otro poder público que también lo tenga como agenda? Derecho a la vivienda digna. Entonces, sí puede llegar a haber colaboración entre poderes públicos si alguien judicializa un DESC, que no se quede como hace tiempo decían, pues es un derecho programático y no se puede hacer algo por este derecho. No, sí se tiene que hacer mucho por un derecho económico, social y cultural. Lo mismo con el acceso a la cultura y con el derecho al pasado del que hablas. ¿Cómo ves esto? Pues si van a construir un edificio de 30 pisos y van a destruir alguna construcción que se tenía del siglo XV o del siglo XVI, donde hay pinturas rupestres, porque van a cambiar este centro que había, era teníamos solamente la religión católica, un convento, que tenemos varios conventos aquí en la Ciudad de México, y aparte el asunto es real también, porque sí lo tuve. Entonces, conservar el convento y decir, el convento no lo puede, que tiene pinturas rupestres, no lo pueden tirar por un edificio de 30 pisos, bajo la propiedad privada llega a tener ciertos límites, y esos límites es el derecho al pasado, el derecho a conocer tu cultura. Una pintura rupestre colonial, donde no la puedes tirar por un edificio con espejos por todos lados, porque es la riqueza que tienes como nación. Entonces, ahí es donde tiene que haber colaboración cuando judicializas un derecho económico, social, cultural. Ya puse el ejemplo ambiental, ahora el cultural, entre los poderes públicos, pero con una división entre ellos, pero colaboración cuando es necesario ejecutar algo. Las sentencias que dicté de asentamientos humanos irregulares en Xochimilco y Coajimalpa, en donde había que restablecer y restaurar el ambiente con efectos a largo plazo, pero además darles vivienda, es lo que hizo la Corte Suprema Argentina. Nada más que la mía no se ejecutó, la Corte Suprema en la misma época, porque el mundo se maneja por épocas similares. El movimiento estudiantil se dio en varios países. La independencia, yéndonos más atrás, se dio en Latinoamérica en los mismos Como que son 1810. olas, ¿verdad? Claro, ahorita la ola son los derechos económicos, sociales y culturales. Hay que tener la sensibilidad. Yo me adelanté un poquito, pero eso es lo que se debe venir. Y te voy a decir una cosa, con toda madurez hay que verlo y con todo respeto al ámbito competencial de cada poder público y a la división de poderes de cada poder público, pero ve por lo mismo, si están judicializándose el derecho a la vivienda digna, pues el otro poder público que colabore y el otro más también que colabore en la ejecución y que la sociedad ya no vea una colaboración. Nosotros no tenemos que estresarlos a ustedes, Carlos, no tienen que estar viendo espectáculos entre pleitos, entre poderes públicos, porque la sociedad sufre por eso. Tienen que ver Naturalmente. ustedes a poderes públicos firmes, sólidos, maduros, que velen por la ciudadanía, que velen por el pueblo de México, que velen por la soberanía nacional, que velen por sus mexicanos y mexicanas en el extranjero, aquí en México también. Y bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tus preguntas. Pero Sí, a si mí me quieres, parece que todo esto implica retos tremendos, además de que por su naturaleza parece que quienes ejercen la jurisdicción no son proclives a convertirse en los reyes y reinas de la simpatía, porque normalmente se tienen que enfrentar a los poderosos que quieren y pretenden que se haga su voluntad. Pero el tema es que hemos estado explorando en una serie de importantísimos aspectos de
la justicia y su proyección hacia el futuro sin perder las raíces y la esencia de nuestra propia naturaleza y enseñanza jurídica. Pero con franqueza, a mí me parece que son tantos y tan importantes estos temas que ameritaría que nos volviéramos a reunir para seguir comentándolos. Y antes de cerrar este programa, a mí me gustaría invitarte para que dieras un mensaje claro, firme y contundente para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Claro que sí, Carlos, gracias por la oportunidad de dar este mensaje. Todos dentro de nuestro pequeño, familiar, social, institucional y como país, podemos poner nuestro granito de arena si es que lo que buscamos es un futuro mejor, que es lo que yo busco. Todos tenemos una responsabilidad también pequeña, mediana o grande en llegar al objetivo de que las aguas en este primer cuarto del siglo XXI que están tan agitadas y lleguen a tener un poco de sosiego, que es lo que requerimos. Necesitamos tranquilidad y eso es, y por mi parte, tendrán también desarrollos de temas de derecho a la salud mental, que es muy importante que se traten estos aspectos en la juventud, o más chiquitos con los adolescentes, los derechos de niñas, niños y adolescentes vistos en forma también diferenciada, Carlos, pero todos tenemos parte de una responsabilidad para poder transitar a aguas mucho más tranquilas y sosegadas. Pues a mí me parece que tu mensaje es de gran importancia y quiero agradecer nuevamente tu participación y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que resulten de su mayor interés. A la magistrada Paula María, le agradezco nuevamente su fina atención, transparencia y generosidad al comentar estos temas y sin más por el momento me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias, Paula. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ti.